Las Vegas. Una ciudad construida sobre promesas de lujo, diversión sin límites y experiencias inolvidables. Pero, ¿y si todo ese brillo estuviera ocultando una trampa silenciosa que está espantando a los turistas? Imagina llegar a un hotel en la Strip, emocionado por tu viaje soñado. Reservaste una habitación a buen precio, todo parecía perfecto, hasta que en el check-in la cuenta empieza a inflarse con cargos que nunca viste venir. Tarifas ocultas, resort fees, costos obligatorios que nadie te explicó. Y de pronto, el lujo se siente más como un engaño. Ahora imagina que quien lo dice no es un turista molesto, sino Rick Harrison, el rostro más conocido de Pawn Stars, alguien que vive y trabaja en el corazón de Las Vegas. Un hombre que sabe de negocios, de valor real y de tratos justos. Según sus propias palabras, estas tarifas ocultas están matando el negocio y alejando a la gente de la ciudad. ¿Y si eso es cierto? ¿Está Las Vegas cavando su propia tumba? Quédate, porque en este vídeo vamos a destapar cómo los hoteles están convirtiendo el lujo en una trampa, porque cada vez más visitantes se sienten estafados y cómo esta práctica podría estar poniendo en riesgo el futuro de toda la ciudad del pecado. Antes de continuar, si te interesa descubrir lo que no te cuentan sobre viajes, turismo y los secretos detrás de las grandes ciudades, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Déjame un like si alguna vez sentiste que un hotel te cobró más de lo que esperaba. Y desde ya, comenta abajo, ¿has pagado tarifas ocultas en Las Vegas o en otro destino? ¿Te parecieron justas o un engaño? Porque lo que estás a punto de ver podría cambiar para siempre la forma en que reservas un hotel y la manera en que ves Las Vegas. El nacimiento de Las Vegas accesible. Retrocedamos en el tiempo, a una Las Vegas muy distinta a la que conocemos hoy. Una ciudad que no se construyó sobre tarifas ocultas ni cargos sorpresa, sino sobre una idea simple y poderosa, atraer a la gente común y mantenerla feliz el mayor tiempo posible. En los años 50 y 60, Las Vegas emergió como un oasis en medio del desierto, un refugio luminoso donde cualquiera podía sentirse rico, aunque fuera solo por un fin de semana. En esa época, los hoteles no competían por quién cobraba más, sino por quién ofrecía más valor. Lugares legendarios como el Sáhara, el Riviera o el Flamingo ofrecían habitaciones a precios sorprendentemente bajos. No porque fueran caridad, sino porque entendían el verdadero negocio. El dinero no estaba en la habitación, estaba en el casino. Mantén al huésped cómodo, relajado, agradecido, y el gasto fluye solo. Esa era la lógica dorada de Las Vegas. Imagina a un turista de clase media llegando desde California o Arizona en su coche familiar. Pagaba poco por dormir, comía bien a precios razonables y se sentía invitado, no exprimido. Las luces, los shows, las mesas de juego, todo estaba diseñado para que el visitante quisiera quedarse, no para que sintiera que debía escapar. Según crónicas históricas del turismo, esta accesibilidad fue el motor que convirtió a Las Vegas en una potencia mundial del entretenimiento. Detrás de ese modelo estaban figuras complejas. Mafiosos, sí, pero también visionarios. Personajes que, con todas sus sombras, entendían una verdad básica del negocio: si el cliente siente que gana, vuelve. Las Vegas no prometía lujo exclusivo, prometía pertenencia. Cualquiera podía entrar, cualquiera podía jugar, cualquiera podía soñar. Ese fue el verdadero mito fundacional. Los hoteles subsidiaban habitaciones, estacionamiento y hasta bebidas porque sabían que el retorno vendría después. $1 ahorrado en el cuarto se convertía en 5 gastados en la mesa de blackjack. Era un pacto implícito entre la ciudad y el visitante. Tú confías en nosotros, nosotros te tratamos bien. Y durante décadas, ese pacto funcionó. Pero ese equilibrio era frágil. Dependía de algo que hoy parece casi ingenuo: confianza. Confianza en que el precio anunciado era real. Confianza en que no habría letras pequeñas. Confianza en que el huésped no sería castigado por haber elegido ese hotel. Esa confianza fue el verdadero cimiento de Las Vegas, más fuerte que el concreto, más duradera que los neons. Rick Harrison, como comerciante veterano y testigo directo del pulso real de la ciudad, habría entendido perfectamente ese espíritu. En su casa de empeños, el trato es claro desde el inicio. No hay sorpresas al final. Y ese contraste con el modelo hotelero moderno es precisamente lo que hace que su denuncia resuene tanto. Porque Las Vegas no siempre fue así. Esta sección no es nostalgia vacía. Es una advertencia. Cuando una ciudad olvida porque la gente se enamoró de ella, empieza a cavar su propia tumba. Y lo que viene después explica exactamente cuándo y por qué ese modelo accesible se rompió,
dando paso al sistema de cargos ocultos que hoy amenaza con destruir el mito. El giro corporativo, cuando el hotel dejó de ser gancho. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. No hubo un gran anuncio ni luces apagándose de golpe en la Strip. Fue un giro silencioso, casi imperceptible al principio, pero devastador con el tiempo. Las Vegas empezó a cambiar cuando dejó de ser una ciudad gestionada por personas que entendían el pulso del visitante y pasó a manos de corporaciones gigantescas, obsesionadas con hojas de cálculo y resultados trimestrales. Durante los años 90 y principios de los 2000, los grandes conglomerados comenzaron a comprar hoteles históricos y a fusionarlos bajo marcas enormes. MGM, Caesars y otros grupos transformaron lo que antes eran hoteles casino con identidad propia en piezas intercambiables de un mismo tablero corporativo. El enfoque ya no era mantener al huésped feliz para que gastara más dentro del resort. El enfoque pasó a ser extraer valor desde el primer minuto. Aquí es donde el hotel dejó de ser el gancho y se convirtió en el producto principal. Las habitaciones, que durante décadas funcionaron como un incentivo barato, comenzaron a verse como una fuente directa de ingresos. Primero fue sutil. Pequeños aumentos. Luego cargos adicionales. Después, la normalización de tarifas que antes habrían parecido absurdas para el público promedio. Rick Harrison, acostumbrado a detectar cambios en el comportamiento económico real de la gente que cruza su tienda todos los días, habría notado este giro antes que muchos analistas. Cuando una empresa deja de pensar como anfitrión y empieza a pensar como depredador, el cliente lo siente. Y cuando el cliente se siente utilizado, cambia su comportamiento. El momento clave llegó tras la crisis financiera de 2008. Con menos turistas y menos gasto en el juego, las corporaciones buscaron desesperadamente nuevas formas de compensar pérdidas. En lugar de reinventar la experiencia o ajustar precios con honestidad, eligieron el camino más corto, cobrar más por lo mismo, pero sin decirlo claramente. Las tarifas ocultas comenzaron a aparecer como una solución temporal. Un pequeño cargo por servicios. Un fee administrativo. Un costo por amenidades básicas. En teoría, algo pasajero. En la práctica, el nacimiento de un nuevo modelo de negocio. Uno donde el precio real se esconde y se revela solo cuando el huésped ya está atrapado, cansado del viaje y sin opciones reales. Este giro corporativo también trajo una desconexión peligrosa. Las decisiones ya no se tomaban en Las Vegas pensando en sus visitantes, sino en oficinas lejanas donde nadie veía las caras de enojo en el mostrador del check-in. Nadie escuchaba las discusiones. Nadie sentía la frustración del turista que pensó que había encontrado una buena oferta y terminó pagando el doble. Las Vegas dejó de preguntarse ¿cómo hacemos que vuelvan? Y empezó a preguntarse ¿cuánto más podemos cobrar sin que se vayan? Es una diferencia sutil, pero mortal. Porque una ciudad construida sobre el regreso constante de sus visitantes no sobrevive cuando empieza a tratar cada estadía como la última. Este fue el punto de quiebre. El momento en que el espíritu original comenzó a diluirse bajo capas de cargos, cláusulas y letras pequeñas. Y lo más peligroso es que funcionó, al principio. Los ingresos subieron. Los números cerraban. Pero el daño ya estaba sembrado. En la siguiente sección veremos cuando el dinero dejó realmente de fluir, no en los balances corporativos, sino en los bolsillos y en la voluntad de los visitantes. Porque ahí es donde empieza el verdadero problema. Cuando el dinero dejó de fluir. Durante un tiempo, el nuevo modelo pareció funcionar. Las cifras en los informes corporativos se veían saludables. Los ingresos por habitación aumentaban. Los cargos adicionales inflaban los números y daban la sensación de control. Pero fuera de esas hojas de Excel, algo empezó a romperse. El dinero seguía entrando, pero dejó de circular. Las Vegas siempre fue una ciudad de flujo. El visitante llegaba, se hospedaba barato, y el resto del dinero se dispersaba por todo el ecosistema, mesas de juego, restaurantes, bares, tiendas, propinas, shows. Cada dólar viajaba, saltaba de mano en mano, alimentando a miles de trabajadores que sostenían la experiencia completa. Cuando ese flujo se corta, la ciudad lo siente como una deshidratación lenta. Rick Harrison, desde su mostrador en la casa de empeños Gold y Silver, habría sido uno de los primeros en notar el síntoma. Menos compras impulsivas. Menos turistas entrando solo a curiosear. Personas que antes gastaban sin pensar, ahora preguntaban precios con cautela. Negociaban más. Se iban sin comprar. No era que no tuvieran dinero. Era que ya lo habían perdido antes de empezar a disfrutar.
Las tarifas ocultas actuaron como un drenaje silencioso. El visitante llegaba con un presupuesto mental claro. Pero al enfrentarse a cargos inesperados en el hotel, entraba en modo defensivo. Cada gasto posterior se convertía en una decisión calculada. Menos apuestas. Menos bebidas. Menos propinas. Menos compras espontáneas. El dinero que antes se derramaba libremente ahora se retenía por desconfianza. Este cambio fue especialmente visible tras la pandemia. Los viajeros regresaron con menos margen, más conscientes y menos tolerancia a sorpresas. Cuando el primer golpe financiero no venía del casino sino del hotel, la relación emocional con la ciudad se rompía desde el inicio. Ya no era un escape. Era una transacción tensa. Los trabajadores comenzaron a sentirlo. Meseros que veían mesas llenas pero cuentas más bajas. Botones que cargaban maletas sin recibir propina. Dealers con menos acción en las mesas. El problema no era la falta de turistas, sino la falta de liquidez emocional. El visitante ya no se sentía en terreno amigable. Harrison habría resumido esta dinámica con una lógica simple de comerciante: cuando alguien siente que ya perdió, deja de jugar. Y eso es letal para una ciudad construida sobre el juego, no solo en las mesas, sino en la experiencia misma. Las Vegas siempre vendió la ilusión de que todo podía pasar. Las tarifas ocultas introdujeron una certeza incómoda: vas a perder, incluso antes de empezar. Los hoteles, al exprimir más al huésped, terminaron secando el resto del ecosistema. Restaurantes vacíos a ciertas horas. Tiendas cerrando más temprano. Shows luchando por llenar asientos. El dinero no desapareció, pero dejó de moverse. Y en una ciudad que vive del movimiento constante, eso equivale a una alarma silenciosa. Este fue el verdadero punto de inflexión. No cuando los precios subieron, sino cuando la confianza cayó. Porque sin confianza, el visitante no gasta, no recomienda y, lo más peligroso de todo, no regresa. Y en la próxima sección veremos por qué este problema se agravó todavía más con factores externos que terminaron de romper el modelo: inflación, tarifas y un sistema que ya no se sostiene. La inflación, las tarifas y el modelo roto. Cuando el dinero dejó de fluir, el contexto económico terminó de empujar a Las Vegas contra la pared. La inflación global no fue un fenómeno abstracto para los resorts. Fue una presión directa y constante. Subieron los costos de energía, alimentos, mantenimiento, tecnología y mano de obra. Cada pasillo iluminado, cada piscina climatizada y cada pantalla gigante comenzó a costar más. Pero en lugar de rediseñar el modelo, la industria eligió el atajo más peligroso: trasladar el golpe al huésped sin decírselo de frente. Las tarifas ocultas se convirtieron en el parche perfecto. No había que subir el precio anunciado. No había que explicar demasiado. Bastaba con añadir cargos al final del proceso. Resort fees más altos. Cargos por servicios. Tarifas renombradas para sonar inofensivas. El resultado fue un sistema que aparentaba estabilidad, pero que por dentro ya estaba fracturado. Rick Harrison, con la mentalidad de alguien que ha sobrevivido a crisis económicas negociando cara a cara, habría identificado el problema de inmediato. Cuando subes precios sin explicarlos, no solo cobras más, rompes la relación. En su mundo, un trato que se siente injusto mata cualquier negocio a largo plazo. En los hoteles, ese principio fue ignorado. La inflación también afectó al visitante. Viajeros llegando con presupuestos erosionados por alquileres más altos, gasolina cara y deudas acumuladas. Cada dólar tenía más peso emocional. En ese contexto, un cargo inesperado no era solo molesto, era ofensivo. El huésped no lo veía como un costo operativo, sino como una trampa deliberada. Aquí es donde el modelo terminó de romperse. Los resorts necesitaban más ingresos por inflación, pero el turista tenía menos tolerancia para absorberlos. El choque fue inevitable. En lugar de ajustar expectativas desde el inicio, el sistema optó por ocultarlas. Y eso convirtió una dificultad económica compartida en un conflicto directo. Además, las plataformas de reserva agravaron el problema. Sitios que priorizan el precio más bajo visible empujaron a los hoteles a mantener cifras atractivas en pantalla, sabiendo que los cargos reales aparecerían después. El visitante sentía que había sido engañado dos veces, por la plataforma y por el hotel. El daño a la confianza se multiplicaba. Harrison habría señalado esta dinámica como un error clásico de corto plazo. Inflar ingresos hoy sacrificando reputación mañana. Las Vegas, que siempre vivió del boca a boca y del regreso constante,
comenzó a comportarse como un negocio de una sola venta. Cobra lo que puedas ahora, porque quizás no vuelvan. Y lo más grave es que el modelo empezó a justificarse internamente. Ejecutivos hablando de optimización de ingresos. Reportes celebrando aumentos por habitación mientras ignoraban la caída en satisfacción. Un sistema que se convenció de que el problema era la percepción del cliente, no la práctica en sí. El enemigo invisible, apuestas online y cambio cultural. Mientras los hoteles ajustaban precios y escondían tarifas para sobrevivir a la inflación, otro golpe silencioso avanzaba sin pedir permiso. No venía del turismo tradicional ni de la economía global. Venía del bolsillo del propio visitante. Las apuestas online cambiaron para siempre la relación entre Las Vegas y el dinero. Durante décadas, el corazón financiero de la ciudad fue simple: traer a la gente físicamente, mantenerla dentro de los casinos y dejar que el juego hiciera el resto. Las habitaciones baratas no eran un favor, eran una inversión. Cada huésped era una oportunidad constante. Pero esa lógica empezó a romperse cuando el casino dejó de estar atado a un edificio. Hoy, millones de personas apuestan desde el sofá, desde el teléfono, desde cualquier lugar del mundo. Sin vuelos, sin hoteles, sin resort fees. El dinero que antes fluía por la Strip ahora se mueve en silencio por aplicaciones. Y eso dejó a Las Vegas con un problema estructural: menos ingresos por juego presencial. Rick Harrison, observador privilegiado del pulso real de la ciudad, habría entendido el peligro de inmediato. Cuando el cliente ya no necesita pisar tu negocio para gastar, tu ventaja desaparece. Los resorts, al ver caer el ingreso del casino, buscaron compensarlo donde aún tenían control directo: el hospedaje. Aquí aparece el enemigo invisible. No es un competidor físico. No es otro hotel. Es un cambio cultural. El turista moderno ya no viaja solo para apostar. Viaja por experiencias, conciertos, redes sociales. Y muchos ni siquiera ven el casino como prioridad. Pero el modelo hotelero siguió asumiendo que el huésped recuperaría el gasto jugando. Cuando eso no ocurrió, la respuesta fue subir cargos. Las tarifas ocultas se volvieron un reemplazo artificial del dinero que ya no entraba por las mesas. Un parche para cubrir un agujero más profundo. El problema es que este parche castiga justo al visitante que menos juega. Familias, parejas, jóvenes viajeros. Personas que vienen a disfrutar la ciudad, no a apostar grandes sumas. Esto crea una paradoja peligrosa. El huésped que no genera ingresos en el casino es el que más paga en tarifas. Y el que si apuesta fuerte, muchas veces recibe descuentos o cargos perdonados. El sistema comienza a penalizar al turismo general y a favorecer solo a una minoría. Harrison habría señalado esto como un error estratégico: estás expulsando a la base que llena tus habitaciones. El cambio cultural también afecta la percepción. Las nuevas generaciones valoran la transparencia más que el lujo aparente. Están acostumbradas a ver precios finales claros en apps, servicios y plataformas. Cuando sienten que un hotel juega con números, no lo interpretan como astucia comercial, sino como falta de respeto. Así, mientras el dinero digital fluye sin fricción, Las Vegas responde con fricción adicional. Más cargos. Más letras pequeñas. Más enojo. El resultado no es equilibrio, es fricción acumulada. Y esa fricción desgasta la relación emocional con la ciudad. En la próxima sección veremos cómo esta presión económica y cultural abre la puerta a algo aún más oscuro: giros internos, decisiones ocultas y una codicia corporativa que empieza a devorarse a sí misma. Los giros ocultos y la codicia corporativa. Cuando el modelo empezó a fallar y el dinero dejó de fluir como antes, la industria hotelera de Las Vegas no reaccionó con creatividad ni autocrítica. Reaccionó con opacidad. Aquí es donde aparecen los giros ocultos. Decisiones que no se anuncian. Estrategias que no se explican. Y una codicia corporativa que opera lejos de la Strip, en salas de juntas donde el visitante es solo una cifra más. Rick Harrison habría sido especialmente duro en este punto. En su mundo, cualquier trato que depende de que el otro no lea la letra pequeña es un maltrato. Y eso es exactamente en lo que se convirtió el sistema. Los resorts no solo mantuvieron las tarifas ocultas, empezaron a perfeccionarlas. Cambiaron nombres, fragmentaron cargos, diluyeron responsabilidades. Ya no era solo un resort fee. Era un cargo por servicio, otro por experiencia, otro por mejoras operativas. El giro más inquietante es que muchas de estas decisiones no nacen del hotel local, sino de corporaciones gigantes con portafolios globales.
Ejecutivos que nunca pisan el lobby deciden cuánto puede aguantar un huésped antes de enfadarse. Algoritmos calculan el punto exacto en el que la mayoría pagará sin reclamar. No es improvisación. Es diseño. Según análisis del sector, estas tarifas se ajustan dinámicamente según demanda, eventos y perfil del cliente. Dos personas en habitaciones idénticas pueden pagar cargos distintos. Y casi nadie lo sabe. Harrison habría comparado esto con vender un objeto sabiendo que su valor cambia según quien lo compre. No es negociación. Es manipulación. Otro giro oculto, muchas amenidades incluidas en las tarifas son servicios que el hotel ya ofrece por defecto. Piscinas que existirían con o sin fee. Wi-Fi que cuesta centavos por usuario. Gimnasios que pocos usan. El cargo no refleja un costo real, refleja una oportunidad de extracción. La codicia se vuelve evidente cuando estos ingresos no se usan para mejorar la experiencia general. Se destinan a expansiones lujosas, suites exclusivas, clubes privados y espacios pensados para una élite que no representa al visitante promedio. El turista común paga por un lujo que nunca toca. Y aquí ocurre el punto de quiebre moral. Las Vegas se construyó sobre la idea de que cualquiera podía sentirse parte del espectáculo. Hoy, el mensaje implícito es otro: paga más por menos y agradece haber entrado. Harrison, como figura que ha hecho carrera defendiendo el valor real de las cosas, habría señalado esta contradicción como letal para la identidad de la ciudad. Internamente, el sistema se autojustifica. Reportes celebran ingresos récord por habitación, mientras ignoran la caída en repetidores. Se sacrifica lealtad por margen. Se cambia confianza por métricas trimestrales. Y cuando aparecen críticas, se minimizan como ruido en redes. Pero el ruido crece. Y cuando la codicia deja de ser invisible, deja de ser tolerable. En la siguiente sección veremos cómo esta desconexión entre corporaciones y realidad baja a la calle. Cómo las calles de Las Vegas empiezan a hablar, y lo que dicen no favorece a nadie. Las calles hablan, el impacto real en Las Vegas. Lo que empezó como una estrategia silenciosa terminó filtrándose al lugar donde ya no se puede ocultar nada: la calle. Las aceras de la Strip, los lobbies, los bares, los pasillos de servicio. Las Vegas comenzó a hablar, y lo que se escucha no es música ni celebración, sino frustración acumulada. Los turistas ya no reaccionan con sorpresa. Reaccionan con enojo. Llegan al check-in preparados para discutir. Sacan capturas de pantalla, correos de confirmación, letras pequeñas. El lobby deja de ser un espacio de bienvenida y se convierte en un campo de negociación forzada. Rick Harrison habría reconocido este patrón al instante. Cuando un cliente entra a la defensiva, el trato ya está roto. Pero el impacto más profundo no lo sufre el visitante. Lo sufren los trabajadores. Recepcionistas que deben explicar políticas que no crearon. Botones que cargan maletas de huéspedes molestos. Meseros que reciben menos propinas porque el cliente siente que ya pagó demasiado. La tensión baja como electricidad estática y se queda flotando en el ambiente. Un empleado promedio no gana más porque el resort cobre tarifas ocultas. Gana menos. Huéspedes resentidos gastan menos en restaurantes, espectáculos y bebidas. Cada fee inesperado se traduce en una mesa que no se reserva, una ronda que no se pide, una propina que no se deja. Es un efecto dominó silencioso. Harrison, como empresario que entiende la cadena completa del valor, habría señalado esto como una injusticia estructural. El error corporativo se descarga sobre el trabajador de base. El cliente culpa al rostro visible. Y la corporación queda lejos, protegida por políticas y correos automáticos. En las calles, el cambio también se nota en el flujo. Menos peatones. Más turistas mirando precios en el teléfono. Grupos que caminan, pero no entran. La Strip empieza a sentirse más como un escaparate caro que como un imán de experiencias. Los locales lo notan. Conductores, vendedores, artistas callejeros. Todos sienten que el dinero ya no circula igual. Las reseñas online se convierten en altavoces. Vídeos grabados en tiempo real. Historias virales mostrando facturas infladas. Advertencias compartidas en grupos de viaje. Harrison, con su credibilidad ganada frente a cámaras durante años, habría amplificado este efecto al ponerle voz a lo que muchos ya murmuraban. Y lo más peligroso es que la normalización del enojo cambia la identidad del destino. Las Vegas siempre fue excesiva, pero también indulgente. Ahora empieza a percibirse como hostil. No por su gente, sino por su sistema.
Cuando una ciudad turística pierde simpatía, pierde su ventaja principal. Las calles no mienten. Cuando el flujo se vuelve tenso, cuando la conversación gira en torno a cargos y no a recuerdos, algo esencial se ha roto. En la siguiente sección veremos cómo esta presión colectiva empieza a generar una reacción nueva, el despertar del turista, que ya no acepta el juego como antes. La rebelión del turista y el despertar social. Durante años, el turista aceptó las reglas del juego sin cuestionarlas. Pagaba, se molestaba en silencio y seguía adelante. Pero algo cambió. La acumulación de abusos, cargos inesperados y explicaciones vacías provocó un punto de quiebre. El turista despertó. Y cuando eso ocurre, deja de ser pasivo y se vuelve peligroso para cualquier sistema basado en la opacidad. Hoy el visitante llega informado. Lee reseñas antes de reservar. Compara facturas. Busca foros, hilos y vídeos donde otros viajeros advierten lo que no aparece en los anuncios oficiales. Las tarifas ocultas ya no sorprenden a todos, pero siguen indignando. Rick Harrison habría reconocido este momento como el instante en que el cliente recupera poder. Cuando entiende el truco, deja de jugar. La rebelión no es violenta ni ruidosa. Es estratégica. Turistas que eligen hoteles fuera de la Strip. Viajeros que prefieren Airbnb o moteles transparentes. Familias que acortan estancias. Convenciones que migran de ciudad. Personas que siguen viajando, pero gastan menos y recomiendan aún menos. Es un boicot silencioso que duele más que una protesta. Las redes sociales amplifican este despertar. Un solo vídeo mostrando una factura inflada puede alcanzar millones de vistas. Capturas de pantalla se convierten en pruebas. Comentarios se acumulan como expedientes públicos. La narrativa ya no la controlan los resorts, la controlan los usuarios. Harrison, con su credibilidad como negociador honesto en Pawn Stars, habría sido el catalizador perfecto para legitimar esta conversación. Si él lo dice, no es exageración. También surge una conciencia colectiva. Turistas y locales empiezan a verse como aliados, no como bandos opuestos. El visitante entiende que el trabajador también es víctima del sistema. El empleado entiende que el enojo del huésped no es personal. Se forma una línea clara, gente real contra políticas corporativas. Este despertar genera presión. Algunas cadenas comienzan a mostrar tarifas más claramente, no por ética, sino por miedo reputacional. Otras intentan maquillar los cargos con nuevos nombres. Pero el turista ya no es ingenuo. Sabe que cambiar el nombre no cambia la intención. Rick Harrison habría resumido este momento con una verdad simple. Cuando el cliente siente que debe protegerse de ti, ya perdiste. Las Vegas enfrenta ahora una generación de viajeros que no busca solo diversión, busca respeto. Y sin respeto, no hay lealtad. Este movimiento no garantiza un cambio inmediato, pero sí irreversible. Una vez que la confianza se rompe a escala masiva, reconstruirla cuesta años. Y eso nos lleva al cierre inevitable. El momento de preguntarnos si Las Vegas aún puede corregir el rumbo, o si ya cruzó un punto sin retorno. Cuando el lujo traiciona a la confianza. Las Vegas no está muriendo por falta de luces, espectáculos o hoteles de 5 estrellas. Está en crisis por algo mucho más peligroso, la pérdida de confianza. La denuncia de Rick Harrison no fue un escándalo aislado ni una frase sacada de contexto. Fue la confirmación pública de lo que millones de turistas ya habían sentido en silencio, que el sistema dejó de jugar limpio. Durante décadas, la ciudad del pecado entendió una verdad básica. Si haces sentir cómodo al visitante, él gasta. Si lo tratas con transparencia, vuelve. Pero ese pacto no escrito se rompió cuando las corporaciones decidieron que esconder costos era más rentable que construir lealtad. Las tarifas ocultas no son solo un cargo extra, son un mensaje claro: no confiamos en ti como cliente, solo en tu billetera. Rick Harrison representa algo más que una celebridad local. Representa el viejo espíritu de Las Vegas, el trato directo, la negociación honesta, el esto vale tanto y punto. Por eso su advertencia resuena con fuerza. Cuando alguien que vive del intercambio justo dice que el sistema está roto, no es una opinión, es una alarma. Hoy, el turista cambió. Ya no llega ciego. Ya no acepta sorpresas. Ya no perdona fácilmente. Y Las Vegas enfrenta una decisión histórica. O corrige el rumbo, elimina la opacidad, vuelve a la transparencia y reconstruye la relación con su base real, la clase media, el visitante recurrente, el viajero consciente, o se convierte en un destino de una sola vez. Caro,
bonito y olvidado porque ningún imperio cae de golpe. Cae cuando la gente deja de creer en él. Las Vegas aún tiene tiempo. Pero el reloj ya empezó a correr. Si este análisis te abrió los ojos, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que Las Vegas podrá eliminar las tarifas ocultas y recuperar la confianza, o ya cruzó el punto de no retorno? ¿Pagarías más por transparencia o dejarías de ir? Nos vemos en el próximo vídeo. Porque detrás del brillo, siempre hay una verdad que contar.